Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Espero que estén teniendo una semana fantástica. Hoy prepárense para un torbellino de emociones, porque vamos a sumergirnos en una historia que los dejará al borde de sus asientos. Hoy vamos a explorar un escenario dramático, un momento crucial en la vida de nuestros queridos Andercel y Kerem Bürsin. Si lo han adivinado bien, vamos a hablar de esa escena, ese instante que nos robó el aliento a todos, Andercel inconsciente y Kerem Bürsin actuando con rapidez para rescatarla. Prepárense para analizar cada detalle, cada gesto, cada segundo de esa escena tan intensa y llena de angustia. Vamos a desgranar las emociones, las motivaciones y las reacciones de nuestros personajes favoritos en esta situación límite. Y no solo eso, también vamos a especular, a imaginar qué pudo haber pasado por la mente de Kerem en esos instantes críticos. ¿Qué pensaba? ¿Qué sentía? ¿Cómo pudo mantener la calma y actuar con tanta determinación? Pero antes de que nos adentremos en esta apasionante historia, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí y disfrutan de este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Prometo que siempre les traeremos las últimas noticias, los análisis más profundos y las historias más emocionantes sobre sus estrellas favoritas. Así que no se lo piensen más y únanse a nuestra gran familia. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Imaginen la escena, la tensión se puede cortar con un cuchillo. Ande y Kerem, quizás disfrutando de un día de rodaje, o tal vez inmersos en una escapada romántica, de repente se ven enfrentados a una situación inesperada. Ande de repente se desvanece, cae inconsciente. El pánico se apodera del ambiente. El tiempo se detiene. Ahora, centrémonos en Kerem. Su rostro, normalmente iluminado por una sonrisa contagiosa, se transforma en una máscara de preocupación y urgencia. Su mirada, llena de determinación, escanea el entorno en busca de ayuda, de respuestas. ¿Qué le está pasando a Ande? ¿Cómo puede ayudarla? Cada segundo cuenta. En ese instante, Kerem no es el galán de telenovela, el actor reconocido internacionalmente. Es, ante todo, un hombre preocupado por la persona que ama, dispuesto a hacer lo que sea necesario para protegerla y salvarla. Su instinto de protección se activa, su mente trabaja a toda velocidad. Recuerda, tal vez, algún curso de primeros auxilios que tomó hace años, o tal vez simplemente confía en su intuición, en su instinto de supervivencia. Lo primero que hace es comprobar si Ande respira. Con cuidado inclina su cabeza hacia atrás y observa si su pecho se eleva y desciende. El alivio que siente al confirmar que sí respira, aunque sea débilmente, es inmenso. Pero sabe que no puede relajarse, que tiene que actuar con rapidez. Inmediatamente pide ayuda a gritos. Su voz, normalmente cálida y melodiosa, se eleva en un grito desesperado que rompe el silencio. Llama a alguien, a cualquiera que pueda ayudar. Suplica por asistencia médica, por una ambulancia, por cualquier persona que pueda brindarle a Ande la atención que necesita. Mientras espera la llegada de la ayuda, Kerem no se queda de brazos cruzados. Sabe que tiene que mantener a Ande estable, que tiene que evitar que su condición empeore. Con suavidad la coloca en posición de seguridad, asegurándose de que sus vías respiratorias estén despejadas. Le habla con calma tratando de tranquilizarla, aunque ella no pueda oírle. Le dice que todo va a estar bien, que él está ahí para ella, que no va a permitir que nada malo le pase. Le toma la mano, sintiendo su pulso débil y tembloroso. La acaricia suavemente transmitiéndole todo su amor y su apoyo. Le habla de sus recuerdos juntos, de sus risas, de sus sueños. Trata de conectarla de nuevo con la realidad, de mantenerla aferrada a la vida. Durante esos minutos de angustia, Kerem no piensa en las cámaras, en los fans, en la fama. Solo piensa en Ande, en su bienestar, en su salud. Su amor por ella es palpable, evidente en cada uno de sus gestos, en cada una de sus palabras. Se convierte en su protector, en su ángel guardián. Es interesante analizar la química entre Ande y Kerem en esta situación extrema. Más allá de la pantalla, más allá de los rumores y las especulaciones, es evidente que existe un vínculo profundo entre ellos, una conexión que trasciende lo profesional. Se cuidan mutuamente, se apoyan incondicionalmente, se aman con pasión. Esta escena, aunque ficticia, nos permite vislumbrar la verdadera naturaleza de su relación.
Nos muestra que en los momentos difíciles, son capaces de dejar de lado sus diferencias y unirse para superar cualquier obstáculo. Nos demuestra que su amor es fuerte, verdadero y capaz de resistir cualquier prueba. Ahora imaginemos las posibles causas del desmayo de Ande. Podría haber sido un golpe de calor, un ataque de ansiedad, una bajada de tensión, o incluso algo más grave. No lo sabemos con certeza, pero lo importante es la reacción de Kerem, su capacidad para mantener la calma y actuar con rapidez en una situación de emergencia. Su instinto de protección se manifiesta en cada uno de sus actos. No duda ni por un segundo en poner en riesgo su propia integridad física para ayudar a Ande. La levanta en brazos, la traslada a un lugar seguro, le brinda los primeros auxilios. Se convierte en su héroe, en su salvador. La prensa, por supuesto, no tardó en hacerse eco de la noticia. Los titulares sensacionalistas inundaron las redes sociales, especulando sobre las posibles causas del desmayo de Ande y alabando la valentía y el heroísmo de Kerem. Los fans, por su parte, expresaron su preocupación por la salud de Ande y su admiración por la actitud de Kerem. Muchos destacaron la química innegable entre ambos, la forma en que se complementan y se apoyan mutuamente. Algunos incluso se atrevieron a afirmar que esta escena, aunque dramática, había servido para fortalecer aún más su relación. Otros, más escépticos, cuestionaron la veracidad de la noticia, acusando a Ande y Kerem de montar un espectáculo para atraer la atención de los medios. Sin embargo, la mayoría coincidió en que la reacción de Kerem había sido genuina, sincera y llena de amor. Independientemente de las especulaciones y los rumores, lo cierto es que esta escena nos ha permitido conocer una faceta diferente de Kerem Bürsin, un lado más humano, más vulnerable, más cercano. Nos ha demostrado que detrás de la imagen del galán de telenovela, se esconde un hombre sensible, cariñoso y dispuesto a darlo todo por la persona que ama. Y en cuanto a Ande Erçel, esta escena nos ha recordado su fragilidad, su vulnerabilidad, su humanidad. Nos ha demostrado que a pesar de su fama y su éxito, sigue siendo una persona normal, con sus miedos, sus inseguridades y sus necesidades. Es importante destacar que en situaciones de emergencia, es fundamental mantener la calma y actuar con rapidez. Conocer los principios básicos de los primeros auxilios puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso animo a todos a informarse sobre este tema y a estar preparados para actuar en caso de necesidad. Y hablando de actuar, es innegable el talento interpretativo de Ande y Kerem. Su capacidad para transmitir emociones, para conectar con el público, es admirable. Su trabajo es impecable, su dedicación es absoluta. No es de extrañar que sean dos de los actores más queridos y respetados de Turquía. Pero volviendo a la escena del desmayo, es importante destacar que no es la primera vez que Ande y Kerem se ven envueltos en una situación de emergencia. Ambos han demostrado en numerosas ocasiones su valentía, su generosidad y su compromiso con los demás. Han participado en campañas solidarias, han donado dinero a causas benéficas, han visitado hospitales y han brindado su apoyo a personas necesitadas. Son un ejemplo a seguir, un modelo de conducta para todos sus fans. Y es que, más allá de su talento artístico, Ande y Kerem destacan por su calidad humana, por su empatía, por su capacidad para conectar con los demás. Son personas sencillas, humildes y generosas, que se preocupan por el bienestar de los demás. Por eso, no es de extrañar que sean tan queridos y admirados por el público. Su carisma, su encanto y su talento los han convertido en dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Y estamos seguros de que seguirán brillando con luz propia durante muchos años más. Así que la próxima vez que veamos a Ande Erçel y Kerem Bürsin en la pantalla, recordemos esta escena, este momento de angustia y de heroísmo. Recordemos que detrás de las cámaras, detrás de los personajes que interpretan, se esconden dos personas reales, con sus virtudes, sus defectos y sus emociones. Dos personas que se aman, que se cuidan y que se apoyan mutuamente. Dos personas que nos inspiran, que nos emocionan y que nos hacen soñar. Dos personas que con su talento y su carisma han conquistado nuestros corazones. Y ahora que hemos analizado esta escena tan intensa y llena de emoción, quiero preguntarles a ustedes, ¿qué les pareció la reacción de Kerem? ¿Creen que actuó de forma correcta? ¿Qué hubieran hecho ustedes en su lugar? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría saber su opinión. Y hablando de opiniones, me gustaría recordarles que este vídeo es solo una interpretación de los hechos, una especulación basada en la información disponible.
No pretendemos afirmar nada con certeza ni juzgar a nadie. Simplemente queremos compartir nuestra pasión por Hande y Kerem y analizar los momentos más importantes de su vida y de su carrera. Así que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Prometo que siempre les traeremos las últimas noticias, los análisis más profundos y las historias más emocionantes sobre sus estrellas favoritas. Y hablando de suscripciones, me gustaría agradecer a todos los que ya forman parte de nuestra gran familia. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad y compartiéndolo con ustedes. Gracias de corazón. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que la vida está llena de momentos inesperados, de situaciones difíciles que ponen a prueba nuestra capacidad de reacción y nuestra fortaleza. Pero también está llena de momentos hermosos, de alegrías, de emociones que nos hacen sentir vivos. Y es importante aprender a valorar cada uno de esos momentos, a disfrutar de cada instante, a vivir intensamente. Así que no se rindan nunca, luchen por sus sueños, persigan sus metas y no permitan que nada ni nadie les impida ser felices. Recuerden que ustedes son los dueños de su destino, los arquitectos de su propia vida. Y hablando de destinos, me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué les depara el futuro a Hande y Kerem? ¿Creen que su relación seguirá fortaleciéndose con el tiempo? ¿Qué nuevos proyectos les esperan en el mundo de la actuación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría saber su opinión. Y ahora sí, me despido de ustedes con un fuerte abrazo y un beso enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. En resumen, hemos analizado la dramática escena donde Hande Erçel se desmaya y Kerem Bürsin actúa rápidamente para ayudarla, destacando su instinto de protección y el evidente vínculo entre ellos. Exploramos las posibles causas del desmayo y cómo la prensa y los fans reaccionaron a la noticia. Enfatizamos la importancia de conocer los primeros auxilios y la calidad humana de Hande y Kerem, que los convierte en figuras admiradas. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Realmente aprecio que hayan dedicado su tiempo a sumergirse en esta historia con nosotros. Me encantaría saber qué les pareció este análisis. ¿Creen que Kerem actuó de la manera correcta? ¿Les gustaría que exploráramos más momentos como este en el futuro? No duden en dejar sus pensamientos y opiniones en la sección de comentarios. Su feedback es muy importante para nosotros. Ahora, antes de despedirnos, quiero recordarles algo muy importante. Si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir viendo contenido similar, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Gracias de nuevo por todo su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.